Bueno, hemos llegado a nuestro último módulo. Este módulo es de columna cervical, una patología frecuente en las personas que estudian como ustedes de sexto año de medicina, con lumbalgias o cervicalgias frecuentes. Recordemos la anatomía, que hay 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, el sacro y el coxis. Estos tienen normalmente una cifosis, lordosis, cifosis y otra lordosis. Aquí tenemos una rafia de columna cervical en proyección lateral, donde podemos ver la curvatura que hace la columna con el alineamiento posterior de los cuerpos vertebrales, alineamiento anterior, las apófisis espinosas. Esto es una cifosis. Una proyección AP que identifica los cuerpos vertebrales. Para la valoración de columnas cervicales se necesitan una proyección AP y una proyección lateral. Aquí tenemos una radiografía simple. Si ustedes se fijan, son un montón de puntos a evaluar para el diagnóstico de muchas de estas patologías. Se necesita conocer la anatomía de la misma. Aquí una proyección lateral. Si ustedes se fijan, en este caso hay una pérdida de lordosis. A esto mucha gente le llama rectificación de la columna cervical. Es un término inadecuado, porque rectificar significa corregir algo que estaba malo. A esto se le llama pérdida de la lordosis de la columna cervical. Y aquí está valorando todos los puntos de la columna para ver cuál es la probable patología. Aquí otra imagen en donde se están buscando estos espacios, que son los agujeros de conmoción, donde tienen la salida de los nervios. Aquí el espacio odontoideo, donde hay una articulación entre el atlas y la apoxia odontoidea. Aquí, en forma horizontal, por los agujeros de conmoción, salen todas las fibras nerviosas. Y en forma vertical pasa la arteria vertebral, que es esta que estamos viendo aquí. Por eso hay que tomar en cuenta que en todo trauma de cuello puede haber compromiso de esa arteria. Aquí un ejemplo de pérdida de la lordosis a una columna recta. Recordar que las fibras nerviosas de la columna inervan ciertos órganos y ciertas estructuras. Entonces la manifestación clínica de afecciones se puede irradiar hacia ciertas estructuras. Recordando el disco intervertebral, es un disco esponjoso que cuando pierde su elasticidad, pierde su contextura, se puede desplazar posteriormente y provocar las famosas hernias de disco, que pueden ser centrales o pueden ser laterales. Las laterales son las que provocan mayor compromiso. Cuando hablamos de trauma de columna, en forma general, la afección de la columna se debe más en D10 hasta L2, en un 55%. Si solo es de columna cervical, las lesiones más frecuentes son en un 80% entre C3 y C7 y un 20% entre C1 y C2. Gracias a Dios es más frecuente aquí porque estas son altamente mortales. Las más frecuentemente encortadas están entre C5 y C6, que permiten al paciente sobrevivir. Si tiene un trauma crónico o una enfermedad crónica, recomendamos la radiografía, pero si es un trauma agudo, no recomendamos la radiografía, sino que la tomografía. Por lo tanto, si es un dolor crónico, se tomarían todas estas proyecciones que aparecen aquí,
para verificar si hay un problema, por ejemplo esta proyección de Fuchs, para ver si la apófisis odontoidea está desplazada. Aquí tenemos proyección AP y lateral de columna cervical. Aquí tenemos proyecciones oblicuas que valoran los agujeros de conjunción que les había descrito. Aquí está la proyección que hablamos, odontoidea. Miren, la odontoides es esta que está aquí. Este espacio de aquí está disminuido en comparación a este. Este es el diagrama. Esto es una luxación atlanto-odontoidea. Se movió la apófisis para acá, probablemente por un trauma craneal, por un latigazo, etc. Por eso es importante identificar clínicamente la patología para saber qué proyección hay que realizar. Estas son las otras proyecciones, la de Fuchs. Miren cómo se logra ver la posición odontoidea y los espacios. Esto se hace en pacientes no traumáticos. También estos pacientes son en pacientes que se quejan de dolor, pero que no es por trauma inminente. Esta es una proyección en extensión y otra es proyección en flexión. Aquí únicamente para ver las fascias posteriores, anterior, ligamento anterior y posterior de la columna, que nos ayudan a estar alineando la columna y evitar que exista una listesis. Si estos están dañados, al igual que los ligamentos que unen cada una de las cuerpos vertebrales, se provoca una listesis. Listesis es desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre otro. Aquí una proyección oblicua, valorando todos esos agujeros de conjunción y logramos detectar que este está disminuido. Probablemente, dependiendo del lado que esté rotado, será la manifestación clínica. Las indicaciones de tomografía son cuando la sospecha es de lesión de estructura ósea. Y la indicación de resonancia magnética es cuando es ligamentosa o cuando es discal o de tipo nervioso. Normalmente estos se utilizan en trauma. Las fracturas que pueden ocurrir en columna cervical son variadas. Aquí tenemos un paciente con un cuerpo vertebral, con una fractura no visible, pero que provoca alteración en el espacio articular, porque fue por trauma. Esta es una reconstrucción. Las fracturas del atlas son fracturas de alto impacto, son fracturas que la mortalidad es alta, la mayoría de veces por un mecanismo de compresión entre el cráneo y el cuerpo vertebral C2. O sea, le cayó, un ejemplo, iba caminando y le cayó un ladrillo, o le cayó una cosa en la cabeza e hizo presión hacia abajo. Puede provocar fractura del arco anterior, fractura transglenoidea o fractura diéferos. En este caso, este es del arco anterior, el arco posterior, si estuviera aquí sería transglenoidea, o la de Jefferson si es una continuidad. La fractura de C2 normalmente está asociada a ahorcamiento. Esta fractura puede ser únicamente fractura o luxación. Normalmente en la fractura del ahorcado siempre hay luxación. La causa de la muerte en el ahorcado son tres mecanismos. Uno, desplazamiento del cuerpo vertebral que provoca asciación medular. La otra es cierre de la vía aérea que produce hipoxia por falta de oxígeno. Y la tercera es compresión de las arterias carotídeas que disminuyen el flujo cerebral. Aquí la fractura del axis o fractura de Hartmann, vista de tres tipos. Tipo 1, que es el 65%, es lineal. Tipo 2, que hay una alteración del disco entre C2 y C3. Y tipo 3, que es una luxación completa entre C2 y C3. La inestabilidad es completa aquí y la mortalidad es mayor. Entonces aquí la miran, tipo 1. Hay una fractura, pero está estable.
Tipo 2, una fractura con ligera desplazamiento. Y tipo 3, hay un desplazamiento del cuerpo vertebral y al mismo tiempo de la fractura. La fractura del axis es difícil de poder valorarlas, normalmente por accidentes. El estudio de elección en este caso sería una tomografía. Aquí una fractura transversal que se presenta en la fractura del ahorcado. Las fracturas del proceso odontoideo, propiamente el mismo, hay tipo 1, que es por abulsión del extremo del odontoides, de la puntita. Tipo 2, que es la base. Y tipo 3 es cuando hay compromiso tanto de esto como del axis. Aquí es un estudio radiológico, un paciente con dolor crónico por accidente crónico, es un accidente tipo 2 de la base, sin compromiso del axis. Es difícil de verlo. El estudio de elección sería la tomografía. Y aquí está un estudio tomográfico, miren qué fácil es poder verlo. Y sabemos que hay un fragmento aquí arriba. Los mecanismos que se dan en los pacientes con accidentes automovilísticos, el famoso latigazo, los mecanismos que producen la lesión son por hiperflexión y hiperextensión. Cuando va combinado con rotación es más complicado, porque pueden provocar luxofracturas. La hiperflexión es la más frecuente en un 50-80% y la hiperextensión de un 20-40%. Aquí podemos ver un paciente con una fractura entre C5 y C6 de un 80% que normalmente fue por hiperflexión. Es difícil de poder ver. El fragmento está acá. La fractura se encuentra entre C5 y C6. Aquí tenemos otro paciente. Esto se llama la fractura del paleador. Es cuando agarra esto y lo tira hacia el otro lado. Aquí están viendo el paleador dándole. Y nuevamente ese movimiento de la cabeza puede provocar fracturas a este nivel. Aquí está la fractura ubicada a nivel de C6. Este es un paciente con una fractura entre C5 y C6, pero lo que provocó es una listesis. Aquí está C5, aquí está C6. Si ustedes se fijan y miden este espacio entre este espacio, el porte de esto está casi está en una luxación al 100%. Significa que hay lesión medular. Y este paciente queda tetrapléjico. Aquí una luxación biarticular por hiperextensión compromete los cuerpos y la fractura y puede romper los ligamentos. En algunos casos puede haber lesiones medulares hasta un 50%. En este es urgente la estabilización y la reducción quirúrgica. Bueno, para terminar tenemos un caso clínico. Es una paciente de 30 años de edad con dolor en cuello, pesadez en ambos miembros superiores. No puede levantar los brazos más arriba de la posición horizontal. Presenta adormecimiento. Hay hipotrofia bilateral de ambos brazos. Hay disminución de los pulsos radiales y cubitales de ambos brazos. Hay pérdida del tono, fuerza y movimiento de ambos brazos. No se hay antecedentes personales patológicos, frecuencia cardíaca y respiratoria normal. No hay puntos dolorosos específicos. La paciente fue enviada a realizar resonancia por 2 especialistas. El neurólogo le pide resonancia cerebral con un diagnóstico de esclerosis múltiple y el neurocirujano un estudio de resonancia magnética cervical por
diagnóstico de radiculopatía. La paciente es enviada, evaluada en el departamento de rayos X. Frente a la clínica no específica, se reinterroga, se revalora, se realizan rayos X convencionales, se toma la decisión de no hacer ninguna de las resonancias porque encontramos el diagnóstico. Y esta es una tomografía, las radiografías lamentablemente se perdieron, pero esta es una reconstrucción de la tomografía que se hizo de columna cervical, porque ese es el estudio que nos ayudó a poder darle el diagnóstico al médico tratante adecuado. Aquí tenemos una reconstrucción donde vemos la cavidad medular conservada, no hay listesis, los espacios están conservados, las apófisis también. Si ustedes miran algo más, me lo dan en clase. Aquí se hicieron las reconstrucciones de los cuerpos vertebrales. Aquí está la columna en una proyección AP. Aquí tenemos una proyección lateral de la columna cervical. Aquí tenemos reconstrucciones de columna cervical en proyección AP, pero oblicuas, y en proyección lateral. Este es el cuadro clínico del paciente. Medítenlo, analícenlo de acuerdo a la clínica y me dicen en clase cuál sería su diagnóstico. Este es otro estudio en el cual se demuestra que los manejos quirúrgicos se pueden evaluar a través de radiografía convencional después del manejo o el tratamiento operatorio. Esto es una placa anterior, poco difícil de colocar ya que las cirugías anteriores de columna pueden comprometer la tiroides, los vasos sanguíneos y provocar otras alteraciones. Pero aquí se ve una fractura estable. Preguntas o dudas lo hacen por el blog o lo hacemos en clase. Gracias por su atención. Espero que todo el curso les sirva, no para un examen, sino para su vida. Gracias.